Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver unboxing del Feculen Garmau. Es el nuevo árbol de Nargles. Está para hechos y para Warhammer 40.000 como una fortificación. Y vamos a ver paso por paso todo el concepto de diseño de este nuevo árbol de fortificación de nuestro ejército querido de Nurgle, así como traje paso a paso y unas indicaciones para su rápido y vistoso pintado a nivel tabletop. I hear a lot of people saying the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money. Aquí vienen las instrucciones. Este es el montado de la figura. Ya podéis ver eso, que todas las figuras de Word en una gran cantidad de detalle, como podéis ver en cámara. Todos estos detalles luego afectan directamente a la composición de la figura. Y ya os digo, creo que tengo más definición aquí en esto de todos los detalles. Sí que os digo que se han superado esta vez todos los detallitos. Hay una cosa que no acabo de entender, ya que el propio modelaje del árbol, ya que había aquí abajo unos gusanos que no sé si se verán mucho cuando haga el montaje total del árbol, pero yo creo que con el tronco van a quedar bastante tapados. Veremos a ver cómo queda. Voy a pasar al montaje. Os recomiendo que cuando de la miniatura Citadel y que dispongáis de un área como la que pongo aquí para no hacemos las incisiones, podamos hacerlo sobre una superficie de neopreno y no dañar la mesa o el tapete que tengamos en casa. Siempre para miniatura Citadel recomiendo el cúter de corte Citadel, ya que están bastante afiliados esto nos va a ahorrar bastante tiempo. O sea, el alicate este de corte nos va a ahorrar bastante tiempo, ya que los cortes que hace son bastante limpios, y luego cuando pasemos el quitarrebaba Citadel o el propio cúter, sí que nos vamos a tener que estar deteniendo en demasía con que el uso de esta alicate nos va a ahorrar bastante tiempo. El de Vallejo también está muy bien, el de Army Painter, pero decir que el de Citadel tiene una calidad volumétrica muchísimo. O sea, el tacto es mucho mejor, el peso también, y está muchísimo más afilado, ya que por su tratamiento de acero pensado, el eje central que podéis ver aquí en cámara sí que está bastante justo, lo que hace que no pierda y no coja esa holgura que sí que pasa en otro alicate de corte como el país. El plástico el pegamento que voy a utilizar es el Plastic Glue, el pegamento plástico, y en el próximo vamos a cortar el vídeo. En el próximo ya espero que veáis el árbol totalmente montado para antes de empezar a pintarlo. Buenas a todos, como podéis observar ahora voy a pasar a la pintura del árbol. Podéis observar la caja y los consejos en la página web de Pintura Citadel. Hay una serie de coreografías de pinturas que podéis ir, aparecen en la parte esta de la caja aquí abajo. Yo hay algunas que voy a seguir por la parte de Citadel, como la de los tentáculos y demás, que os iré explicando, pero hay otras que no, que me voy a saltar porque no creo tampoco que este árbol quede de este color, ya que mi esquema de AdWord y de Nargel sí que sigue una coherencia que yo mismo me he inventado. Así que os enseño el árbol un poco así por encima. Aquí lo tenéis, ya está imprimado de negro, está bien pegado, está afianzado con, de hecho, un segundo pase de pegado con los tites, ya que las campanas no me fío mucho, y espero que se quede ya fijo, porque ya os digo, de Oscar al suelo es posible que partan las campanas, así que tenemos que tener cuidadín con el arbolito. Así que voy a pasar a coger el aero. El primer paso que voy a efectuar es una pequeña capa base de dos colores que van a fundirse en contraposto. En la parte superior vamos a usar un angular de imprimación de
45 a 90 grados del Surface Primer rojo, pero antes vamos a, en contrapuesto, a usar un 0/15 grados de Surface Primer verde ruso, así que dependiendo de este angular, como vayas a ver en pantalla, voy a aplicar esa imprimación para que ambos colores que son contrapuestos se fundan y te dejen una sombra fácil para adivinar el resto de la gama cromática. Así que voy a coger mi aerógrafo y voy a darle la primera capa del rojo. Recordemos bien, de abajo arriba. Los grados ya sabéis, no podría aplicarlo como veis en pantalla angular fuera de arriba abajo con el rojo, ya que el rojo lo queremos de abajo arriba para que haga esa pequeña sombra, así que no se aplicaría como veis en pantalla así desde arriba, sino desde abajo. Vale, ahora tengo el aero bien, así que vamos a dar esa capa de abajo hacia arriba. Como veis, el angular que yo estoy ahora mismo usando no se está centrando en aplicar una pintura que cubriera lo que va siendo el árbol desde arriba, o sea, desde los 45 hasta los 90 grados, que sería el total de una imprimación desde arriba hacia abajo, sino que estoy haciendo justamente lo contrario, estoy imprimando de abajo arriba para que ese rojo se insinúe y se mezcle con luego el verde de Surface Primer que vamos a aplicar de Vallejo. Voy a intentaros hacer un pequeño focus de lo que estoy haciendo, si la cámara me lo permite, claro. Enfoque, aquí ponemos el enfoque automático de momento para que podáis ver en casa el zoom de la imprimación que acabo de hacer. Voy a intentar darlo un poco más. Podéis observar que la imprimación que le he dado a dicho árbol se ha centrado en utilizar un angular no superior a 45 grados respecto al suelo de donde estaría la figura. Como observáis en pantalla, ese rojo va de abajo hacia arriba, intentando que luego se mezcle con el verde, como vais a ver a continuación. Voy a quitar el focus de nuevo y voy a aplicar el color verde, sí, haciendo hincapié en aplicarlo en el reverso de 45 grados hacia abajo, o sea, hacia arriba, sería de 45 a 90 grados. Esta imprimación sí que sería una imprimación de arriba hacia abajo. Y voy a pasar a introducir el Surface Primer 73609 verde ruso. Compruebo que la salida es correcta el satinado, y ahora, como podéis observar en pantalla, voy a hacer una imprimación de aerógrafo desde arriba hacia abajo, respetando que no bajar, no hacerlo por un grado inferior a 45 grados para que se respete esa función del color. Ahora en pantalla vais a ver como ambos colores, el rojo y el verde, van a coexistir en la figura sin que uno se solape con el otro, y también dependiendo del angular de visión desde el que lo veamos. Es una capa leve lo que le voy a dar de verde, pero ahora cuando le dé al focus vais a observar cómo ambos colores coexisten y se han mezclado en dicha figura. Voy a darle al enfoque y espero que podáis verlo bien en casa. Como observáis, aquí está el árbol, ambos colores, el rojo desde abajo y el verde desde arriba, están ambos presentes. Veis cómo se insinúa ese rojizo, ese red brown de Surface Primer por debajo, pero por arriba veis cuando giro el árbol se ve más verde. Aquí se ve completamente verde de hecho por el angular de imprimación de 45 grados hacia 90 grados, desde arriba hacia prácticamente la mitad, pero si le doy la vuelta, si se ve de abajo hacia arriba, se vería rojo. Esta coexistencia cromática que se aplica dando esos toques de Surface Primer es la base que yo suelo aplicar para miniaturas de Guardias de la Muerte, para miniaturas de Nurgle, ya que esta base me da muchísimo juego, ya que puedo casar tanto colores fríos apoyándome en el verde como colores cálidos apoyándome en el rojo.
¿Qué voy a hacer ahora? Pues ahora voy a pasar a aplicar el primer fundido. Ya si habéis visto otros vídeos tutoriales, soy una persona que aplica bastante capas desde que me las descubrió Fernando de Marbella, bastantes capas del color bastante diluido, os repito, sombra tostada. Voy a buscarlo por aquí, aquí lo tengo a mano. Ya sabéis que el sombra tostada es un color que si se diluye de la manera adecuada nos va a dar como resultado, voy a quitar el autofocus, va a darnos como resultado un fundido del color que nos va a servir como base para posteriores capas de pintura. ¿Cuál es la disolución que voy a usar? Pues voy a echar una gota, 2 gotas de sombra tostada. Y la equivalencia que voy a coger en agua es por cada gota de sombra tostada voy a coger 2 no sé si estos 2 mililitros, perdón, sí, de agua. Voy a hacer una pequeña mezcla aquí en la cazoleta usando la jeringuilla. No me preocupo si el agua está sucia por los colores anteriores porque sombra tostada es bastante potente. Estoy comprobando el lloro como si estuviéramos escanciando vino, así vemos la transparencia y veo que mi predicción es correcta, así que voy a pasar a dar un pequeño baño de esta sombra tostada que acostumbro dar en todas las figuras con este ambiente cromático. Que voy a pasar a hacer el baño para fundir ese verde y ese rojo con esta sombra tostada y dar ese aspecto neutro apagado y que ambos colores ya por fin se fundan en dicha capa. Sí tengo que ser muy generoso en esta capa y recordar que esta capa se aplica tanto en un angular inferior a 45 grados como un angular superior de 45 a 90 grados. Así que el rango, como podéis ver en cámara, sería desde arriba abajo, como estoy ahora. Aquí empezaría el angular de 45 grados y de 45 grados pasaríamos a los 0 grados. Entonces daría una capa muy generosa y pasaría a secarse. En mi caso voy a utilizar si lo encuentro, aquí está, un secador para acelerar el proceso de secado. Importante el secado de la figura antes de seguir con los procesos. Correcto. Después de este baño de sombra tostada voy a intentar hacer una pequeña focalización. Aquí, como podéis observar, ambos colores ahora están en el centro algo más unidos. Esta primera sombra tostada no es muy notoria, no se nota mucho, pero sí que hace un fundido y sí que sirve como base para los siguientes procesos. ¿Cuál van a ser esos procesos? Como podéis observar en la imagen original del pintado, voy a quitar otra vez el focus. Como podéis observar, hay fundidos, hay varios colores, varios aspectos cromáticos que difieren y se degradan llegando desde el rosa de los tentáculos, cuya base aquí te recomienda el Screamer Pink, hasta los tentáculos y las supuraciones, las vísceras estas que salen desde el árbol, que pasan de un degradado del Fan Blow hasta llegar al Nurgle Rot, que es un technical que le da pues a esas póstulas el aspecto deseado de putrefacción que queremos para nuestras figuras de Nurgle. Vamos entonces a empezar a aplicar varias capas para insinuar algún que otro color aquí en la figura del árbol de Nurgle. Voy a hacer un poquillo de recuento por aquí y voy a deciros un poco mi plan de acción para el pintado de este árbol. Voy a comenzar aplicando en los tentáculos una pequeña capa de Screamer Pink para insinuar esos tonos rosáceos, esos tonos que son clásicos de Nurgle, que se funden con el verde a posteriori. Pero antes voy a aplicar un color Sand Ivory, el que sería el equivalente al Usaptic Bone o Skeramin Skull de Workshop, pero yo ya lo tengo aquí diluido de la marca de Vallejo, y aunque no sea exactamente ese, sí que nos va a valer como base para hacer las Yellow Buboes, que son como los ojos, básicamente los ojos del árbol, los dientes. También voy a aplicar una pequeña base de
de nuestro color de la Death Guard para para el total del árbol, lo que sería las partes del tronco y demás. Esto difiere del Tree Dark, del árbol oscuro que te recomienda aquí de Workshop, que sería una capa de Rhinostyle, Agrasear Sade. Yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de diferente manera para que pegue más con mi ejército de Dithgar. Así que voy a poner el mantel aquí y voy a empezar de los tres colores por el que tiene una capa más, más clara y que puede ensuciarse con más dificultad. Así que empiezo color crema y voy a pasar a llenar toda la totalidad de los ojos con este color. No sé si lo podéis ver en pantalla, que la cámara esta me está persiguiendo con mi autofocus, pero ya os digo, la pintura de este bicho, de este árbol de la plaga, está siendo bastante chula. Como veis, ya he completado este pequeño, esta pequeña capa base de... No he sido muy específico, o sea, no he tenido tampoco mucho cuidado porque tampoco creo que haga mucha falta, porque al ser una primera capa, como todavía quedan fundiciones de sombra tostada, tampoco tengo que ser demasiado cuidadoso con este proceso, ya que va a haber otros colores que se van a superponer ahora a este color. Así que terminamos con este y voy a pasar al rosa. El Screamer Pink y otras pinturas de Workshop las tengo diluidas con Cristasol. Hay gente que prefiere diluirla con agua destilada y demás, pero a mí con este proceso del Cristasol la verdad es que con la presión que yo pinto me da bastantes resultados. Paso a echarlo en la cazoleta, reordeno un poco esto y voy a pasar a hacer una fundición, una capa base de aero con este color base a los tentáculos que observáis en pantalla. Tampoco tengo que tener mucho cuidado porque son los primeros colores base y hasta que no lleguen las luces y demás no tengo por qué ser muy cuidadoso del todo. No solo tengo que ceñirme a los tentáculos, que sí que van de ese color, pero también aprovecho y le doy algún que otro gusano que veo por aquí o alguna que otra póstula que considero que tiene el toque necesario de putrefacción o de insinuación de este color violáceo, como estas partes de aquí atrás, estos circulitos de Nurgle, que aunque luego superponga otro color, sí que quiero que esté presente ese color y se vea. Ya he terminado con el Screamer Pink, como observáis en pantalla. He pintado todos los tentáculos y por la parte de atrás le he dado tanto a los tentáculos como a la parte del ojo por detrás, así como los círculos estos de Nurgle, de la triputrefacción, el símbolo este de la triputrefacción. Voy a pasar a hacer una limpieza del aero superficial. Voy a echar ahora un color, el Nurgle... el Death Guard Green, perdón. Este color tiene bastante potencial. Y ya te digo, con prácticamente 2 gotas del Death Guard Green, yo creo que vamos a lograr una gran capa. Son colores muy potentes. Sí que es verdad que el llevarlo a cabo con una coherencia, por eso he puesto este primero y después los otros, es importante, ya que por limpieza de aerógrafo y por superposición de capas es interesante que los colores puedan actuar sin colapsarse uno entre otros, si no tendríamos que limpiar el aero cada bastante poco. Con esos procesos, esa picardía, se intenta que dichos procesos se reduzcan lo máximo posible. Entonces ahora voy a hacer un fundido del tronco que van en el color de Death Guard Green, la nueva referencia de Games Workshop para ejércitos de la Dithgar. Y voy a intentar evitar que se le dé a la parte esta amarillenta, pero voy a hacer un lavado con un angular de entre 45 y 90 grados de lo que va siendo el tronco del árbol. Intento no sobrepasar el límite
y pintar el trabajo que ya he realizado aquí con el Sun Ivory de Vallejo, pero en casa ya sabéis, podéis utilizar tanto el Skeramine Skull como el Ushabti Bone. Soy un poco también a los tentáculos para darle ese tono, un poquillo de tono verde. No soy muy insidioso en este proceso, ya que quiero respetar ese Screamer Pink en los rosáceos. Aquí soy bastante generoso en la espalda del arbolito, ya que aquí sí que supone que aquí sí que hay un gran área en la que podemos trabajar el color Jaguar Green. Ya que tengo finiquitados los troncos, no se nos olvide ningún recoveco. Voy a hacer un pequeño zoom de cómo va la cosa antes de pasar al sombra tostada. Ya le voy a dar un repasito. Vamos a activar el enfoque y vamos a intentar que veáis un poco este triproceso que he hecho. El proceso del Sun Ivory, el proceso del rosa, de Screamer Pink y el proceso del Jaguar Green. Así que aquí lo veis, cómo he ido aplicando dichos colores y cómo se entremezclan por detrás los unos con los otros. Ahora con el fundido de sombra tostada, que aquí sí que va a ser bastante más notorio, vais a observar cómo dichos colores se funden entre ellos, dando una opacidad en la que volver a aplicar otros colores mucho más claros e intentar así pues dotar de ese tono neutro a la figura, y que dicha figura pueda tener una transición más suave entre tonalidades. Vuelvo a la carga con la sombra tostada, 2 gotas y 2 mililitros. Recordemos, la media es 2 gotas, una gota 1 mililitro, aunque esa medida puede cambiar dependiendo de la claridad que queramos obtener del sombra tostada. Voy a aplicársela y voy a pasar al secador para enseñaros el resultado. Soy generoso y se lo doy a todo, aunque manchemos los ojos, como es una veladura de aerógrafo, si se puede catalogar como veladura. Voy a aplicarlo para que podáis ver en casa cómo se queda ese fundido neutro de sombra tostada, que nos hace fácil pintar rápidamente nuestras figuras de Nurgle y otras figuras. Somos muy generosos, aplicamos en todo el ángulo, en todos los ángulos, en 45 grados, 90 grados, de arriba abajo, de 0 grados, de 0 grados arriba, para que se haga ese fundido. Seguimos con nuestro arbolito de Nurgle. Voy a hacer enfoque para que veáis ese fundido de sombra tostada que os he comentado. Como veis en pantalla, ya todos los colores han quedado mucho más fundidos, toda esa suciedad, toda esa capa, esa veladura ha quedado presente en todo el tronco, así que todo recoveco ya tiene ahí inmerso la sombra tostada, creando ese espacio neutro, creando, como veis aquí en el tronco, esa calidad de fundido que nos ofrece esta gran pintura, y que todos los colores puedan coexistir sin que haya un gran cambio cromático entre ellos que nos dé ese toque de atención. Voy a quitar el enfoque y voy a explicaros un poco los siguientes pasos que vamos a tomar. Ya una vez se han dado las bases, quiero una iluminación. Esa iluminación podría ser en unas calidades cromáticas más despacio, o sea, más lentas. Lo que pasa que como yo la verdad es que quiero una calidad tablet 2 para mi figura del árbol, no voy a hacer esos pasos más despacio para que haya tanta diferenciación cromática. Voy a ir más rápido, pero no por ello va a quedar peor. Así que para el verde, después del Jaguar con el Jaguar Green con el sombra tostada, voy a usar el Ogreen Camo. Debería usar de intermedio el Jaguar Forest, pero como quiero ir rápido y esto sé que me va a dar el resultado que necesito, voy a usar directamente esta luz final para el verde antes de ya empezar a pincel. Estamos hablando que todos estos procesos van a ser
son pre-pincel, o sea, todo esto es aerógrafo antes de empezar con el pincel. Son todos los procesos que voy a hacer aerógrafo y ya después ya trastearé con el pincel y le daré el acabado final. Así que vamos a coger los green camo para eso. Vamos a coger también el blanco envejecido, que sí que sería un poco un color más claro, superior al Screaming Skull de Games Workshop. Podríais usar de base, yo he usado el Sun Ivory, vosotros podéis usar el Usatic Bone, y estoy usando ahora el blanco envejecido, que en Workshop se traduciría al Screaming Skull, por así decirlo. Para el rosa voy a usar, aquí lo tengo, para iluminarlo, el Emperor Children, ¿vale? Esta sería la iluminación. Simplemente cojo mi aero y voy a pasar a hacer el mismo proceso de antes, pero con colores muchísimo más claros. Empezamos con el blanco envejecido. Voy a darle únicamente a los ojos. Voy a intentar aplicarlo en un angular un poco que no sea directamente sobre el ojo, sino que voy a intentar que haya un pequeño escalonado para que se adivine, como veis, de arriba abajo, usando los 90 grados, para que se adivine un poco esa luminosidad y se dé un poco de sombreado. Voy a aplicarlo en los ojos. Creo que ya las partes, como podéis observar, quedan unas partes más iluminadas que otras, y eso es un aspecto interesante antes de aplicar la tinta del Cassandra Yellow. Voy a aplicar también en los cuernos. Y voy a aplicar también... Por detrás no hay nada, entonces ya estamos listos con este color. Vamos a hacer el cambio y vamos a aplicar el rosa. Vale, voy a pasar a la iluminación del Screamer Pink con el Emperor Children. Disculpad mi acento, no soy inglés, eso ha quedado bastante claro. Pero es que las pinturas tienen el color más raro que hay. Vale, ya lo tengo aquí, la carga. Hasta un rosita bastante gracioso. Y voy a hacer lo mismo, voy a iluminar los tentáculos, pero desde un aspecto de 90 grados respecto al suelo, ¿ok? Para solo iluminar la parte de arriba de los tentáculos, y que así se cree una sombra interesante con la que luego trabajar a pincel. Ahora veréis cuando os haga el zoom cómo ha quedado. No os preocupéis si mancháis otras zonas del árbol, ya que luego ya a pincel y cuando apliquemos el sombra tostada, ese fallo que tengamos de no definición de aerógrafo quedará bastante disimulado. Y recordemos que todos estos tutoriales de pintura están basados en la pintura rápida de Tabletop. Si queréis otros tutoriales mucho más detallados, os recomiendo que os suscribáis al Patreon de Antonio Peña, que es un pintor más especializado en el tipo de figura individual, y la verdad es que pinta cosas bastante chulas. Voy a limpiar esto y voy a meterle caña a la iluminación del verde. Podríamos hacer, como os vuelvo a repetir, una transición más larga, pero me interesa acabar rápido con esto. Así que voy con el Ogreen Camo al ataque. Vale, aquí ya lo tengo. Vamos a intentar ser bastante escrupuloso y solo darle a la parte de arriba del árbol. Como podéis observar, el árbol con este verde, ahora cuando os hagan el enfoque, ha quedado bastante notorio, bastante iluminado con dicho verde. Por eso, de nuevo voy a aplicar una tercera capa de sombra de una veladura en una disolución de 1/10 de pintura, que sería el sombra tostada. La referencia, os vuelvo a repetir, 71.040, para a posteriori aplicarla con 10 partes de agua, que sería el litro que siempre os repito en los vídeos, y que así toda esa tonalidad que se ha quedado bastante más agresiva con la incisión del aerógrafo en la miniatura quede más suavizada. Voy a pasar a haceros el enfoque.
Como veis, se han aplicado los colores y ya han quedado bastante insinuados en la figura, pero siempre os digo de una manera bastante agresiva y que se nota bastante esos fogonazos de aerógrafo que luego pues queremos disimular con esas capitas de sombra tostada. Como veis, ya va tomando bastante cuerpo dicho árbol, y ya después del proceso de sombra tostada, el último, que es el último paso ya antes de pasar a lo que va siendo el pincel. Como veis, ha quedado muy iluminado. Voy a quitar el enfoque y a pasar a haceros el sombra tostada. Vale, voy a coger agua. Esta está un poco sucia de amarillo, pero me interesa. Estoy haciendo aquí el directo este y no puedo bajar a rellenaros el agua, pero vaya, no hay problema. Cogemos la cazoleta, echamos nuestras 2 gotas, 1 y 2 de sombra tostada, y le echamos el agua. Aunque se vea un poco amarilla, ahora va a ser irrelevante, ya que el sombra tostada, como veis en pantalla, borra cualquier ápice de color, siempre que no sea un color, siempre que no sea muy agresivo, que no tengamos mucha carga de color. Pero si tiene una pequeña suciedad de amarillo por una gota que le hayamos echado de amarillo, la sombra tostada lo disimula rápidamente. Voy a pasar a observar cómo está quedando la disolución. Ha quedado bien, la he probado en el guante. Yo siempre hago muchos testeos aquí encima del guante, y voy a pasar a echar esa tercera capa de sombra tostada para hacer neutros todos estos colores que estamos echando en esta fantástica figura de Narrius. Recordamos eso, atacar prácticamente todos los grados. Ya no tiene mucho más misterio, aunque yo lo enfoque aquí en cámara. Todos estos lavados se dan de forma general a toda la figura, desde los 0 hasta los 90 grados. Somos generosos, se lo echamos todos. Vamos a pasar al secado. Ya está prácticamente seco. Voy a pasar de nuevo a haceros un enfoque de la figura para que veáis ese fundido que nos aporta el sombra tostada. Como veis, ya los colores no aparecen de una manera tan agresiva. Veis que esos colores, aunque permanecen ahí, se han quedado un poco más fundidos. Luego ya con el paso de la pincelada, ya ese fundido va a quedar bastante integrado en toda esta figura, gran fantástica de figuras de Nurgle. Como veis, la figura pues ya tiene un volumen, ya tiene una base bastante aceptable para empezar un tratamiento con pincel que vais a observar ahora mismo. Quito el enfoque. Vale. Voy a hacer un poco de limpieza. Voy a situar aquí los que ya no me interesan porque los he aplicado con aero. A lo mejor luego recuperamos algunos. Y voy a centrar aquí en el tapete los colores que más creo que voy a aplicar más durante el tutorial. Vale, estos los quito. Vale, voy a coger mi paleta seca porque ahora voy a dar una serie de pinceladas secas, de pincel seco. ¿Qué herramienta voy a usar para esto? Pues el pincel el base, el L, este que tengo un poco así antiguo, pero lo voy a hacer, lo voy a usar para aplicar los pinceles secos de algo general. Como veis, la punta es bastante ancha, pero la definición de pincel seco que quiero tampoco tiene que ser muy escueta, así que este pincel me va a hacer su cometido perfectamente. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pues voy a darle un remate a los ojos, y lo primero que voy a hacer es coger el color que aquí se me recomienda, Rajar Flesh, para hacer un pequeño pincel seco que me insinúe algo esos ojos del árbol que parecen como moscas y demás. De acuerdo, ya tengo aquí el Rajar Flesh a modo de pincel seco, y voy a darle una pequeña iluminación a estos ojos preciosos de esta fantástica miniatura.
tenemos cuidado de no salirnos mucho, aunque no os preocupéis en estos pasos. Que nos salgamos o no, tenemos que tener cuidado simplemente con los colores que son más fuertes, como el rosa y demás. Vale, ya hemos dado una pequeña iluminación aquí a estos ojos de Nurgle. La siguiente se la voy a dar con el Long Bear Grey, que es otro dry que nos va a dar nos va a dar mayor claridad. Voy a hacer primero un fundido con el Rahar Flex que tenía aquí en paleta para hacer una media entre los dos. Y que la iluminación, que el salto tonal no sea tan grande. Como veis, ya se está iluminando muchísimo más estos ojos de Nurgle, que tienen bastante vértice. La miniatura de estas nuevas que está sacando Workshop, ya os digo yo que tienen un modelado bastante estudiado. La tridimensionalidad que ofrecen da pie a usar las técnicas más fáciles, como el pincel seco, que podéis observar en pantalla, y que así sea bastante satisfactorio el resultado. Voy a pasar también a darle un poquillo a estos dientes de aquí, a darle un poquillo con este color, para que se iluminen también junto a los ojos. De acuerdo, ya ha quedado aquí el pincel seco hecho. Como veis, se han iluminado estas zonas de aquí de los dientes y los ojos bastante. Voy ahora a pasar a secarlo un poco. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño lavado de nuestro Casandora Yellow para darle ese tono amarillento, como podéis observar en la caja y en las recomendaciones de pintura. Cojo un pincel normalucho, este mismo que tengo aquí. Tengo un shade, pero no sé dónde está. Tenemos cuidado porque ya os digo, estos botes de Workshop son bastante traicioneros y se caen. Parece que lo han hecho a posta. Aplico el shade del Casandora Yellow en los ojos, intentando no salirme mucho para que no le demos a esta parte que sí iría en bronce y no nos manchemos mucho el total de la figura. Ya le hemos dado al primer circuito, pasamos al siguiente. Vamos a ser todo lo curioso que no sea posible. En la caja nos viene la recomendación de que también le demos a los dientes con el Casandora Yellow. Yo aquí voy a diferir de Workshop y voy a inventarme otra cosa. También, que me voy a inventar aquí, el amarillo aquí está muy bien, pero les quiero dar un pequeño toque personal con la tinta Biel-Tan Green. ¿Y dónde se lo voy a dar? Pues se lo voy a dar. Esta es la tinta, como veis en pantalla, Biel-Tan Green. Se lo voy a dar solo, única y exclusivamente en aquellas partes del ojo que tienen como unos mini pequeños boquetes. No sé si podéis verlo en pantalla, pero cuando haga el zoom lo vais a observar que los boquetitos de los ojos lo estoy dando con esta tinta verde Biel-Tan Green, que es mucho más agresiva que la Atonian Camoshade. Así el ojo se va a quedar un poco más delimitado por ese volumen que se adivina en este volumen tridimensional de la matriz. Como veis, luego haré un zoom más detallado. Esta parte de aquí están con verde. No sé si será muy bien porque la iluminación que tengo no me deja todo el espectro de color que yo quisiera. Vamos a pasar a un Serafín Sepia. El Serafín Sepia también difiere de los consejos de pintura, pero voy a usarlo para darle un aspecto un poco más avellana a este árbol de Nurgle en los dientes. Solo le voy a dar los dientes con esta tinta Serafín Sepia y el alrededor. Esos dientes, esa encía que se adivina detrás de estos ojos, voy también a fundírsela con el Biel-Tan Green. No pasa nada si fundí el Biel-Tan Green con el Serafín Sepia un poco. Son cosas que no le dan. De hecho, es hasta aconsejable para que dicho aspecto cromático
se funda un poco mejor con la figura y le dé un aspecto más natural. Yo voy a darle la encía con este y el tangrín rápidamente. Damos a los dientes un poco, tampoco pasa nada en algunos recovecos, etcétera. Terminado ese proceso, voy a haceros un pequeño zoom de cómo va la cosa, para que veáis el proceso en los ojos, a ver si la iluminación puede ser buena. Como veis, el Cassandra Yellow ha hecho su trabajo y en esas partes, a ver si puedo poner un poco mejor, en esas partes de la figura de los boquetitos del ojo podéis ver el biel tangling del que os he hablado. Quito el zoom, os haré un zoom más detallado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a seguir ya que he terminado con el proceso este de aquí, voy a seguir las recomendaciones de pintura para lo que va siendo las campanas de bronce y el redondel este que hay aquí en los ojos. El color se llama Baltasar Gold, lo podéis ver en las recomendaciones de pintura del árbol de Nurgle o aquí en pantalla el bote. Es un base y su referencia es 21/29 Games Workshop. ¿A qué se lo voy a aplicar? Se lo voy a aplicar a las campanas. Las campanas van de este color. Este color sobre la base que lo estamos echando va bastante bien. Tenemos que tener un poco de cuidado cuando reciclemos un poco el pincel, que ese agua quede vigilada para que esas purpurinas que sueltan no nos interfieran con otros colores. Estoy solo cubriendo con el Baltasar Gold aquellas superficies de campana. Luego, aunque no aparezca aquí en el tutorial o sea, en las recomendaciones de pintura de Games Workshop, voy a utilizar para las cadenas un color básico de Lea Bercher para darle ese toque metálico. Con cuidado voy a hacer las circunferencias del ojo. Las circunferencias estas van de Baltasar Gold, pero no deben interferir con ese amarillo que tenemos aquí, así que tenemos que intentar gastar un pelín de cuidado. Y no, siempre podemos rectificar luego haciendo una pequeña capita de fundido de tinta para disimular un poco ese fallo que podemos tener, no pasa nada. Estaréis preguntando en casa por qué no uso paleta húmeda. La paleta húmeda está muy bien, pero para cuando grabáis, bueno, cuando yo grabo los tutoriales estos, quiero daros el resultado lo más pronto posible, así que no le da tampoco mucho tiempo a la pintura a secarse. Y también cuando uso la paleta húmeda suele ser cuando pinto bastantes lineales de figura, cuando tengo a lo mejor 30 desangradores de córner y quiero tener pues ahí a mano la pintura siempre húmeda. Para otras cosas más rápidas siempre pues uso la paleta clásica de Workshop, que es una paleta seca. He terminado las campanas, así que paso a rellenar un poquito más los ojos, estos que tenemos aquí. Ya os digo, estoy aquí yo en directo y quedando bastante chulo. Ya os digo, la figura está muy... La estructura tridimensional está muy lograda. Todo... O sea, como novedad, nunca he visto yo una fortificación de demonio. Esta es la primera y espero que no sea la última. Correcto, ya he terminado este proceso. Aparto el agua, voy a hacer un pequeño secado con el secador. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a aplicar un pequeño lavado de la clásica Agrax Airshake.
Cambio el agua y me pongo este cerquita. Voy a darle un lavado a todas esas zonas. A todas esas zonas de campana que veis aquí en pantalla. Quiero darle esa oscuridad rápida, así que uso el Agrax para todas esas zonas con Screaming Bell que hayamos aplicado. Bastante generoso con el Agra porque quiero que quede bastante cubierto y quiero que haga el efecto sombra muy bien, porque uno de los toques de esta figura va a ser de hecho estas maravillosas campanas que observáis aquí en pantalla. En la zona de los ojos intento... Ya, le voy a aplicar el Agra no solo al bronce, sino también a estos cuernos que están aquí, para también fundir un poco esos microfallos que hayáis podido tener cuando apliquéis ese bronce, ya que ahí el fundido está bastante cercano del bronce, pero también como esa oscuridad que queremos en los cuernos se hace con el Agra. Os va a servir para matar 2 pájaros de un tiro, que de eso se trata, de ahorrar el máximo tiempo cuando hagamos nuestros procesos de pintura. Termino ya con el repaso de las campanas. Urgle. Espero que lo veáis bien en pantalla. De todas maneras, después haré un zoom y voy a pasar a un pequeño lavado de Rayland Fleshade a esas partes que están más rosas. Este sombreado que voy a dar con Rayland Fleshade no va a ser para toda la figura, para todos los rosas, sino me voy a centrar única y exclusivamente en aquellas partes que están más escondidas. No es un lavado completo, sino parcial, y más con un objetivo de capa, de dar una capa que sea un objetivo más de sombreado. Así que solo meto el Rayland Fleshade en los recovecos de esos fantásticos tentáculos que Squarch nos ofrece en su figura de Nargle. No solo estoy aplicando Rayland Fleshade en esos recovecos de donde se encuentra este rosa, este degradado desde el Pin Horror hasta el Emperor Sindre, sino que también me voy a meter en algunas póstulas y sobre todo, como vais a ver ahora en pantalla, en esos 3 círculos que estaban en la parte de atrás del árbol. También voy a aplicarlo en algunas que otras póstulas que me voy encontrando por aquí y por allá, en algunos boquetes, porque el Rayland Fleshade es una tinta que tiene un aspecto cromático rojizo y que nos van a dar ese aspecto de savia sangrante, por así decirlo, en esta. También se lo voy a aplicar unas pequeñas cuerdas que hay aquí cerca. Luego voy a fundir un poco de Biel-Tan Green sobre esa tinta de Rayland Fleshade, para que no sea todo solo un color. Las tintas normalmente, esta figura que te dan la posibilidad, si la fundes te va a quedar un trabajo muy... También a meter un Rayland Fleshade aquí en los dientes para darle otro aspecto cromático más del que ya tiene. Vuelvo al Biel-Tan Green. Y repaso un poco esos 3 círculos aquí. No se lo voy a aplicar todo, pero esos 3 círculos tienen unas pequeñas mini en triángulo, como vais a ver ahora cuando haga zoom. Y en esa zona es donde estoy haciendo más hincapié. Podéis también aplicar ese verde en algunas partes de los tentáculos, que son las oberturas, esas ventosas. Podéis dejarlo un poco en verde para cuando hagáis el pincel seco que tengan un aspecto mucho más putre. Bueno, voy a haceros un pequeño enfoque para que veáis cómo han ido esos procesos, cómo se han dado en la figura. Como podéis observar, las campanas pues han quedado bastante bien cubiertas por esa tinta y por esa base de Baltasar Gold. La tinta Rayland Fleshade se adivina en el interior de esos tentáculos, así como la Biel-Tan se funde
en las ventosas, en las cavidades de las ventosas de este árbol de Nurgle. Aquí en la parte de atrás podéis observar esa mezcla de tinta de Rayland Fleshade que se ha fundido con el Viental Green de una manera un poco así rápida. No he sido muy específico, no he tenido mucha definición, porque ahora en los procesos posteriores de pincel seco van ahí es donde se va el fundido de todas esas micro tintas, de esos microespacios que he cubierto de póstulas con las tintas Rayland Fleshade y Viental Green. Vamos a pasar a un pincel seco rápido, como dicen las recomendaciones de pintura de el Necron Compound que tengo. No lo tengo a mano, está aquí, está un poco seco. A ver cómo está. ¿Para qué voy a utilizar el Necron Compound? Para darle ese toque metálico a las campanas, tanto a las campanas como a esos cables que están superiores a ellas. Voy a darle ya seco. Aquí soy cuidadoso porque este metálico sí que mancha un montón, así que solo intento darle a estas cadenas y a la campana. No soy muy insidioso porque no quiero tampoco con mi aplicación de este pigmento tapar ese bronceado que tiene la cadena. Estáis viendo, este bastante fácil, ya que las dry de workshop vienen con bastante calidad y los pinceles ya de workshop, cuando ya lo usamos y llevamos bastante tiempo con ellos, y que esos bases pueden tener una segunda oportunidad con la aplicación de las dry. Ya han quedado adivinados esas partes metálicas. No voy a centrarme en las partes metálicas de dentro del ojo, ya que la aplicación de ese metálico aquí dentro sí que me llevaría bastante tiempo, del que no dispongo. Voy a empezar el pincel seco general del árbol de Nurgle. La primera pintura que voy a usar para pincel seco es la pintura Vermilion Hide. ¿Por qué? Porque esta pintura me va a dar el aspecto que necesito, de ese rojizo apagado, que va a servir como base para la base del propio árbol, y que se diferencie del tronco. Así que con cuidado voy solo en la base a aplicar dicha pintura, de no tocar el tronco del árbol, ya que solo quiero que esta parte de la figura quede presa, quede sellada, quede cubierta por este. De acuerdo, ya he dado esa base con el Vermilion. Ahora voy a pasar a darle el toque al tronco. ¿Qué voy a usar para darle esa iluminación seca al árbol? Voy a usar dos pinturas diferentes. Una va a ser el Cries Khaki de Edge, que lo voy a aplicar a modo de pincel seco, y otra va a ser el Gauss Blaster Green. ¿Cómo voy a aplicarlo? Voy a aplicar el Gauss Blaster Green en las partes superiores del árbol, las zonas que se acercan más a la rama, y el Cries Khaki pues va a ser la base, va a ser toda la base de ese árbol de Nurgle, que va a quedar iluminada con este color que suele ser, o sea, que tiene una tonalidad un poco más superior al base, a ese Ogreen Camo que aplicamos con aerógrafo. Paso a darle la iluminación. Seco. Ya se nos están fundiendo todas estas póstulas que aplicamos con las tintas. Ya está tomando esto forma. Pues aplicado ya este Cries Khaki Edge a forma de pincel seco, voy a pasar a aplicar el Gauss Blaster Green solo en las partes superiores de las ramas. Gauss Blaster Green también es Edge y tiene un aspecto verdoso mucho más fosforito, mucho más claro, solo en la rama, en las puntas de la rama, para darle un poco más de volumen
a esta fantástica miniatura. Con ramas también me refiero a las raíces del principio de la miniatura. Lo que hacemos con este color más claro respecto al Cries Kaki es que esa figura quede dada su color por un color más claro en la superficie. Ahora cuando haga el zoom lo vais a ver lo que os digo de una forma más nítida. Voy a hacer el último paso antes de haceros el zoom. El último paso va a ser la iluminación con un Changeling Peak, que este sí que es dry, de las partes tentaculares. La recomendación para esto al principio, antes del Changeling Peak, va a ser el Eldar Flex, que lo tengo aquí. Aunque el Eldar Flex le da un tono un poco más neutro y yo creo que quede más rosa, así que voy a hacer una mezcla de los dos, del Eldar Pin para no salirme mucho de la tónica de Games Workshop, con el Changeling Pin para luego terminar con el Changeling Pin en los tentáculos. Voy a ello. Ya le he aplicado esa mezcla de Changeling con el Dark Flame y ahora paso al plato principal de este rosa. Este rosa ya, como le he echado esa mezcla, solo voy a aplicarlo en las partes superiores de esos tentáculos, al igual que hice con el Gauss Blaster Green, para que se cause más volumen en la figura. Vale, acabo ya con el seco y voy a pasar a cero para que veáis el total de mi. Como veis aquí, todos esos pinceles secos ya me han adivinado prácticamente el árbol. Hago un pequeño repaso. Abajo apliqué el Vermilion High. Se entrevé un poco el verde, pero sí que queda diferenciada la parte de abajo de la parte de arriba, aunque el verde ahí esté presente aún. Aquí en la parte de arriba pues se ve como el Gauss Blaster Green se diferencia del Cries Kaki. Las dos son Edge, pero las partes de arriba están un pelín más iluminada. Ahora habría que pasar a hacer un pequeño pincelado para darle aún más de volumen con esas luces, aunque ahora no me voy a centrar mucho en ello, ya que quiero que esto no pase de la calidad tabletop de unos pocas iluminaciones y pinceles secos, para que podáis sacarlo rápido y sin dificultad en casa. En la parte de atrás y en la parte de adelante veis como ese Changeling Pin y ese el Dark Flex se han adivinado en los tentáculos de aquí. Así que a posteriori de esto se pueden hacer muchísimos más procesos. Se puede hacer un sombreado, se le puede echar este color de Nihilakh Oxide, se puede hacer muchísimo más trabajo con este fantástico árbol de nube, pero tenemos que ceñirnos a hacer un vídeo más cortito. Si queréis más consejos de pintura, tenéis que hablar con Irra de Málaga Wargame, y en otros vídeos podéis ver cómo podéis aplicar todos esos truquitos del Nihilakh Oxide, de un sombreado de oil o de un pincel seco en esas calaveras que aparecen en el inferior del árbol. Espero que os haya gustado el tutorial de pintura. Ya tenemos una base bastante sólida de la que trabajar a posteriori a pincel, y seguiremos sacando esos vídeos en las próximas semanas. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo tutorial.